Nunca imaginé que aquel martes de octubre terminaría encontrando el traje de boda de mi hijo manchado de sangre, escondido en el fondo de un armario. Pero lo que descubrí debajo de la cama fue aún peor, tan aterrador que mis piernas temblaron y tuve que aferrarme al colchón para no desplomarme. Mi nombre es Isabel Cornejo. Tengo 62 años, y lo que parecía ser una simple visita de preocupación a mi nuera se convirtió en la pesadilla más oscura de mi existencia. Permítanme retroceder un poco. Todo comenzó hace 3 semanas, durante la boda de mi único hijo, Alejandro. Fue una ceremonia espléndida en los jardines del Alcázar de Sevilla, con 200 invitados y una celebración que nos costó más de 40.000 euros. Yo había vendido las joyas de mi madre, esas que guardaba como tesoro familiar desde hacía 30 años, para contribuir con 15.000 euros a esa boda. Quería que mi hijo tuviera el día perfecto, aunque eso significara desprenderme de los únicos recuerdos tangibles que me quedaban de mamá. Patricia Vega parecía la nuera ideal. 34 años, abogada exitosa, siempre impecable con sus trajes de marca y su sonrisa perfecta. Durante los 2 años de noviazgo, yo había intentado acercarme a ella, invitarla a tomar café, conocerla mejor, pero siempre había una excusa, un caso importante, una reunión de última hora, un viaje de negocios. Alejandro la defendía con pasión, diciéndome que no entendía las exigencias de una carrera profesional moderna. Después de la luna de miel en las Maldivas, un viaje de 2 semanas que costó otros 12.000 euros, esperaba que la joven pareja volviera radiante y comenzara su nueva vida. Pero pasaron los días, y Alejandro no respondía a mis llamadas. Los mensajes quedaban sin leer. El silencio se convirtió en una angustia que me carcomía el pecho cada mañana al despertar. «Mamá, estamos bien. Solo necesitamos tiempo para adaptarnos a la vida de casados», me dijo finalmente por teléfono, con una voz extraña, apagada, que no reconocí como la de mi hijo. Pero una madre sabe. Una madre siente cuando algo anda terriblemente mal. Por eso, aquella mañana de martes, tomé mi bolso y conduje hasta el apartamento que habían comprado en el barrio de Triana. Toqué el timbre repetidamente. Nadie respondió. Usé la copia de llaves que Alejandro me había dado meses atrás. Solo para emergencias, había dicho. La puerta se abrió con un crujido siniestro. El apartamento estaba en penumbras, las cortinas cerradas bloqueaban la luz del mediodía. Un olor extraño flotaba en el aire, una mezcla de humedad y algo más que no pude identificar de inmediato. «¿Alejandro? ¿Patricia?», llamé, sintiendo cómo mi voz se quebraba en la quietud opresiva. Caminé por el pasillo hasta la habitación principal. La cama estaba deshecha. Había ropa tirada por el suelo, y entonces vi el armario entreabierto. Algo me impulsó a abrirlo completamente. Un instinto maternal que gritaba que debía investigar. Allí, arrugado y empujado hacia el fondo, estaba el traje de novio de Alejandro. Ese hermoso traje italiano de color azul marino que había elegido con tanto cuidado que le había costado 1.500 euros. Pero ahora estaba manchado. Manchas oscuras, inconfundibles, que reconocí al instante como sangre seca. Mis manos temblaban cuando me arrodillé junto a la cama, impulsada por un terror que crecía en mi interior como una ola gigantesca. Levanté el edredón que colgaba hasta el suelo y miré debajo. Lo que vi me arrancó un grito ahogado que murió en mi garganta, porque allí, en la penumbra bajo esa cama matrimonial, estaba algo que jamás podré olvidar. Amigos, si esta historia les está causando la misma angustia que yo sentí en ese momento, les pido que me apoyen dándole like a este video. Suscríbanse al canal porque lo que viene a continuación es aún más impactante. Y por favor, déjenme un comentario contándome desde dónde están viendo esto y qué hora es allí. Necesito saber que no estoy sola en esto. Bajo la cama había una maleta de cuero negro, parcialmente abierta, y de ella sobresalía lo que parecía ser más ropa manchada de sangre. Pero eso no era lo peor. A su lado había una caja de zapatos, y al abrirla con dedos temblorosos, encontré el teléfono móvil de Alejandro, su cartera con todos sus documentos, y algo que me heló la sangre, su alianza de matrimonio. ¿Por qué mi hijo dejaría su anillo de bodas escondido bajo la cama? ¿Por qué había sangre en su traje? Las preguntas explotaban en mi mente como fuegos artificiales, mientras mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me incorporé con dificultad. Las rodillas me dolían,
Y fue entonces cuando escuché la puerta principal abrirse, pasos rápidos en el pasillo. Apenas tuve tiempo de cerrar el armario cuando Patricia apareció en el umbral de la habitación. Su rostro, normalmente tan compuesto, mostró una expresión de furia absoluta al verme allí. «¿Qué demonios haces en mi casa, Isabel?», siseó, y por primera vez escuché verdadero veneno en su voz. Yo estaba preocupada por Alejandro. «No responde mis llamadas y... no tenías derecho a entrar aquí sin permiso», me cortó, acercándose con pasos amenazantes. «¿Has estado husmeando en nuestras cosas? ¿Dónde está mi hijo, Patricia?». Encontré el coraje para preguntar, plantándome firmemente. «¿Dónde está Alejandro?». Algo cambió en su expresión. La furia se transformó en algo más calculado, más frío. «Alejandro tuvo que viajar por trabajo, un asunto urgente en Barcelona. Me pidió que no te dijera nada porque sabía que te preocuparías innecesariamente. Entonces, ¿por qué su teléfono, su cartera y su alianza están escondidos bajo tu cama?». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia se quedó completamente inmóvil, sus ojos clavados en los míos con una intensidad que me asustó. Luego, para mi sorpresa, comenzó a reír. Una risa suave, casi melódica, que resultaba completamente fuera de lugar. «Oh, Isabel, pobre Isabel, siempre tan entrometida, siempre tan preocupada. ¿De verdad crees que sabes algo sobre tu hijo? ¿Sobre su vida? ¿Sobre los secretos que guardaba?». «¿Qué secretos?», susurré, sintiendo cómo el suelo se volvía inestable bajo mis pies. Patricia se acercó más, tanto que pude oler su perfume caro, ese que siempre usaba y que costaba más de 200 euros el frasco. «Tu perfecto Alejandro no era quien tú creías, pero tranquila, yo me encargué de todo, de absolutamente todo». Quise correr, gritar, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Patricia sacó su teléfono móvil del bolsillo y marcó un número. «Necesito que vengas ahora», dijo a quien fuera que estuviera al otro lado. «Tenemos un problema. La madre está aquí». Colgó y me miró con una sonrisa que jamás olvidaré. «Siéntate, Isabel. Creo que es hora de que sepas la verdad sobre tu querido hijo. Toda la verdad. Aunque te advierto que no te va a gustar nada de lo que voy a contarte». Me dejé caer en el borde de la cama, sintiendo cómo mi mundo comenzaba a desmoronarse. Todo aquello por lo que había luchado, todo el amor que había dado, todo el dinero que había invertido en la felicidad de mi hijo, parecía estar a punto de revelarse como una mentira elaborada. «El día de la boda», comenzó Patricia, cruzándose de brazos. «Mientras todos celebraban y brindaban con ese champán francés que tanto te costó, Alejandro recibió una llamada que cambió todo. Y la sangre que viste en su traje, bueno, esa tiene una explicación muy interesante». Esperé, conteniendo la respiración, mientras Patricia disfrutaba claramente de mi angustia. Afuera, escuché un coche detenerse frente al edificio, pasos subiendo las escaleras, la puerta principal abriéndose nuevamente. Y entonces entró alguien que jamás esperé ver allí, alguien cuya presencia lo cambió todo y me hizo entender que esta pesadilla era mucho más profunda y retorcida de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando vi a mi hermano Rodrigo entrar por esa puerta, el mundo dejó de tener sentido. Rodrigo, mi único hermano, 5 años mayor que yo, con quien había compartido toda una vida, con quien había llorado cuando murieron nuestros padres, a quien había prestado 20.000 euros hacía 3 años para salvar su negocio de importación que estaba en bancarrota. «Hola, Isabel», dijo con una frialdad que jamás había escuchado en su voz. «¿Rodrigo? ¿Qué haces aquí?». Apenas pude articular las palabras. Él intercambió una mirada con Patricia, una mirada de complicidad que me revolvió el estómago. Entonces, todo comenzó a encajar de una manera horrible. Las reuniones casuales entre Patricia y mi hermano durante el noviazgo, esas que Alejandro mencionaba sin darles importancia. Las veces que Rodrigo había defendido a Patricia cuando yo expresaba mis dudas sobre ella. La forma en que él había insistido tanto en que Alejandro se casara rápido, sin un noviazgo largo. «Siéntate y escucha, hermanita», dijo Rodrigo, quitándose la chaqueta con una tranquilidad que contrastaba brutalmente con el caos en mi mente. «Es hora de que entiendas cómo funcionan realmente las cosas en esta familia». Patricia se sentó en una silla frente a mí, cruzando las piernas con elegancia.
Rodrigo se apoyó contra la pared, los brazos cruzados. Tu hijo, comenzó Patricia, era un idiota ingenuo que heredó una fortuna de su abuelo paterno sin siquiera saberlo aprovechar. 250.000 euros en una cuenta de ahorros, simplemente esperando allí, mientras él jugaba a ser el hijo perfecto y el novio romántico. Alejandro me había dicho que esa herencia era de apenas 50.000 euros. Susurré, recordando la conversación que tuvimos después de que muriera mi ex suegro. Te mintió, intervino Rodrigo. O más bien, nosotros le convencimos de que te mintiera. ¿Sabes por qué? Porque conocemos tu naturaleza, Isabel. Hubieras querido meter mano en ese dinero, administrarlo, controlarlo, como siempre has intentado controlar la vida de Alejandro. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no por el dinero, sino por la traición. Mi propio hermano, la mujer de mi hijo, conspirando juntos. 2 meses antes de la boda, continuó Patricia, Alejandro firmó unos documentos, papeles que yo preparé cuidadosamente, siendo abogada y conociendo cada recoveco legal. En caso de su muerte o desaparición, yo heredaría absolutamente todo, la herencia, el apartamento que compramos y que en realidad él pagó en su totalidad con 90.000 euros de su dinero, todo. ¿Qué le hicieron?, grité poniéndome de pie. ¿Qué le hicieron a mi hijo? Nada que no se mereciera, respondió Rodrigo con una frialdad que me partió el alma. Tu hijo descubrió algo el día de la boda, algo que no debía descubrir. Nos vio a Patricia y a mí juntos en uno de los salones privados del Alcázar. Nos vio besándonos. Se dio cuenta de que su flamante esposa llevaba meses teniendo una aventura con su propio tío. El horror de esa revelación me golpeó como un puñetazo. Mi hermano y mi nuera. Una relación incestuosa, inmoral, construida sobre la traición y la codicia. Alejandro enloqueció, dijo Patricia, mirándose las uñas con indiferencia. Empezó a gritar, a amenazarnos con anular el matrimonio inmediatamente, con denunciarme ante el colegio de abogados. Decía que nos iba a destruir a ambos. Rodrigo intentó calmarlo, pero tu hijo lo empujó. Cayó contra una mesa antigua y, bueno, hubo sangre, mucha sangre de un corte en la cabeza. Lo llevamos rápidamente al baño, continuó Rodrigo. Limpiamos la herida. No era grave, pero su traje quedó arruinado. Le hicimos prometer que no diría nada, que hablaríamos después de la luna de miel, que encontraríamos una solución civilizada. Pero Alejandro no era tonto, agregó Patricia con una sonrisa amarga. Durante la luna de miel en las Maldivas empezó a investigar. Contrató a un detective privado, gastó 5.000 euros en averiguar todo sobre nosotros. Descubrió que Rodrigo y yo planeábamos esto desde hace más de un año. Que yo me acerqué a él específicamente porque tu hermano me contó sobre su herencia secreta. Me aferré al respaldo de la silla, las piernas a punto de ceder. ¿Dónde está Alejandro ahora?, logré preguntar, aunque parte de mí ya conocía la respuesta, aunque mi corazón se negaba a aceptarla. Rodrigo y Patricia intercambiaron otra mirada. Esta vez había algo más en sus ojos, algo oscuro y definitivo que me hizo temer lo peor. Alejandro está muerto, Isabel. Las palabras de Rodrigo cayeron como piedras sobre mi pecho. Murió hace exactamente 10 días. El grito que salió de mi garganta fue primitivo, desgarrador. Me lancé hacia mi hermano con una furia que no sabía que poseía, golpeándolo con mis puños mientras las lágrimas me cegaban. Él me sujetó los brazos con facilidad, su fuerza superando la mía. «¡Asesino! ¡Monstruo! ¡Era tu sobrino!», chillaba, intentando liberarme. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia sangre?». Patricia se puso de pie y me abofeteó con fuerza. El golpe me hizo callar instantáneamente, el ardor en mi mejilla anclándome a una realidad que se había vuelto surrealista. «Contrólate», ordenó. «Escucha el resto de la historia antes de volverte histérica». Rodrigo me soltó y yo me dejé caer al suelo, sollozando. Mi bebé, mi único hijo, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía apenas 3 años. El hombre bueno y noble que había intentado criar, muerto a manos de su propia familia. Cuando volvimos de las Maldivas, continuó Patricia con voz monótona, Alejandro me confrontó. Tenía evidencias de todo, fotografías nuestras, registros de llamadas, mensajes. Amenazó con ir a la policía, con denunciarme por fraude matrimonial,
con destruir el negocio de tu hermano revelando que había lavado dinero a través de su empresa de importación. 40.000 euros, intervino Rodrigo. Eso fue lo que gané ayudando a unos conocidos a traer mercancía sin declarar. Dinero que necesitaba desesperadamente para pagar las deudas que tú no sabías que tenía, Isabel. Porque además de los 20.000 euros que me prestaste, le debía otros 60.000 a gente muy peligrosa. Gente que no acepta un «lo siento» como respuesta. Nos encontramos aquí, en este apartamento, 3 días después de volver del viaje, retomó Patricia. Era de noche, cerca de las 11. Alejandro dijo que nos daría una última oportunidad de confesar todo y enfrentar las consecuencias legalmente, o él mismo nos llevaría ante las autoridades. Me obligué a escuchar, aunque cada palabra era un cuchillo en mi corazón. Rodrigo perdió la paciencia, susurró Patricia, y por primera vez detecté algo parecido a remordimiento en su voz. Empezó a gritar, diciendo que tu hijo no tenía derecho a juzgarlo, que él había pasado por mucho más en la vida. Alejandro respondió que eso no justificaba el crimen, que la familia no estaba por encima de la ley. Lo empujé, admitió Rodrigo, mirando al suelo. Lo empujé fuerte, con rabia. No calculé que estábamos tan cerca de las escaleras interiores que llevan al sótano. Alejandro perdió el equilibrio y cayó. Escuchamos el golpe seco de su cabeza contra los escalones de piedra. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada, el tic-tac del reloj en la pared, el tráfico distante en la calle. Bajamos corriendo, continuó Patricia. Había mucha sangre. Llamamos a una ambulancia, pero cuando llegaron ya era tarde. Los paramédicos dijeron que la muerte había sido casi instantánea, un traumatismo cráneoencefálico severo. Teníamos 2 opciones, llamar a la policía y explicar lo sucedido o encubrirlo. Terminé la frase, sintiendo náuseas. Rodrigo conoce gente, dijo Patricia. Gente que por 30.000 euros hace desaparecer problemas. Gente que puede hacer que un cuerpo nunca sea encontrado. Gente que puede falsificar documentos de viaje para hacer parecer que alguien se fue al extranjero. Usamos parte de la herencia de Alejandro para pagar esos servicios, agregó Rodrigo. Irónico, ¿verdad? Su propio dinero pagó por su desaparición. Me arrastré hacia la ventana, necesitando aire, necesitando algo que me anclara a la cordura. Abajo, la vida continuaba normal, personas caminando, coches pasando, el sol brillando indiferente sobre Sevilla. Mi hijo estaba muerto, y el mundo seguía girando como si nada. ¿Dónde está?, pregunté con voz quebrada. ¿Dónde está el cuerpo de mi hijo? Eso no lo sabrás nunca, respondió Patricia. Es mejor así. Sin cuerpo no hay crimen. Sin evidencia física no hay investigación. Oficialmente, Alejandro Cornejo decidió desaparecer, dejar atrás su vida y empezar de nuevo en algún lugar remoto. Mucha gente lo hace. Y tú, Rodrigo se acercó a mí, tú vas a mantener la boca cerrada, porque si no lo haces, no solo destruirás nuestras vidas, sino también la tuya propia. Piensa en tu reputación, en cómo te mirará la sociedad sevillana cuando sepan que tu hijo fue asesinado por su propia familia. Piensa en el escándalo, en cómo los medios devorarán esta historia. Me volví hacia ellos con una furia renovada, limpiándome las lágrimas. Creen que me van a silenciar con amenazas. Creen que voy a permitir que se salgan con la suya. Pero están muy equivocados, muy equivocados. La sonrisa de Patricia se desvaneció. Algo en mi expresión debió alertarla de que no iba a ser la víctima sumisa que esperaban que fuera. Me puse de pie con una determinación que ni yo misma sabía que poseía. Las lágrimas habían dejado de fluir, reemplazadas por una claridad fría y calculada. Rodrigo y Patricia me observaban con cautela, como si finalmente se dieran cuenta de que habían subestimado a una madre en duelo. «Salgo de aquí ahora», dije con voz firme. «Pero esto no termina aquí, ni remotamente. Isabel, piénsalo bien», advirtió Rodrigo. «No tienes evidencia de nada. Es tu palabra contra la nuestra, y nosotros tenemos documentos que muestran que Alejandro dejó el país voluntariamente. Tenemos registros falsos de compras de billetes de avión, retiros de efectivo en cajeros de Portugal, todo creado por profesionales. Además», agregó Patricia, «si vas a la policía, tendrás que explicar cómo obtuviste acceso a este apartamento sin permiso. Técnicamente, cometiste allanamiento de morada. Tu credibilidad quedará en entredicho desde el principio». Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me giré una última vez.
Mi hijo era un hombre inteligente. Si contrató a un detective privado durante su luna de miel, debe haber evidencia en algún lugar, grabaciones, documentos, fotografías. Y voy a encontrarlas. Voy a dedicar cada segundo del resto de mi vida a encontrarlas y a asegurarme de que ambos paguen por lo que hicieron. Estás perdiendo el tiempo, se burló Patricia. Revisamos todas sus pertenencias. No encontramos nada comprometedor. Entonces es que no buscaron bien, respondí, saliendo finalmente del apartamento. Bajé las escaleras con piernas temblorosas. Una vez en mi coche, estacionado a 2 calles de distancia, me permití un momento de total colapso. Golpeé el volante, grité hasta quedarme afónica, lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Mi bebé, mi Alejandro, había muerto de la manera más horrible imaginable, traicionado por su propia familia. Pero después de aquel momento de catarsis, encendí el motor y conduje directamente a la Comisaría Central de la Policía Nacional de Sevilla. No me importaban las consecuencias. No me importaba si mi testimonio sonaba descabellado. Iba a denunciar todo lo que había escuchado. El inspector que me atendió se llamaba Gabriel Ruiz, un hombre de unos 50 años con ojos cansados pero amables. Le conté toda la historia, desde el principio hasta el final, sin omitir ningún detalle. Él tomó notas meticulosamente, haciendo preguntas ocasionales para aclarar puntos específicos. Señora Cornejo, dijo finalmente, dejando su bolígrafo, entiendo su angustia. De verdad que sí, pero debo ser honesto con usted. Sin un cuerpo, sin evidencia física, esto es extremadamente difícil de investigar. Su hermano y su nuera pueden simplemente alegar que usted está desvariando por el dolor de la supuesta desaparición de su hijo. Pero tienen que investigar, insistí. Tienen que revisar sus finanzas, sus llamadas telefónicas, sus movimientos. Mi hijo no habría desaparecido así sin más. Él me amaba. Jamás me habría dejado sin decir nada. Abriremos una investigación por persona desaparecida, prometió el inspector Ruiz. Interrogaremos a su nuera y a su hermano, pero necesito que entienda que esto puede tomar tiempo y que los resultados pueden no ser los que usted espera. Salí de la comisaría con un papel que formalizaba la denuncia, pero sintiéndome igual de impotente. Sin embargo, había dicho la verdad. No iba a rendirme. Si la policía necesitaba evidencias, yo se las proporcionaría. Los siguientes días se convirtieron en una misión obsesiva. Contraté a mi propio detective privado, un hombre llamado Marcos Delgado, que había trabajado 20 años en la policía antes de establecer su agencia. Le pagué 5.000 euros de adelanto, dinero que saqué de mis ahorros de jubilación, y le di toda la información que tenía. Necesito que encuentres al detective que Alejandro contrató en las Maldivas, le instruí. Ese hombre tiene que tener copias del material que mi hijo recopiló. Tiene que haber algo que podamos usar. Marcos asintió, tomando notas en su tableta. También necesito que investigues las finanzas de mi hermano Rodrigo y de Patricia Vega. Quiero saber cada movimiento de dinero que hayan hecho en los últimos 6 meses. Si pagaron 30.000 euros a alguien para encubrir un crimen, debe haber un rastro. Entendido, dijo Marcos. Pero, señora Cornejo, debo advertirle que esto puede volverse muy caro. Si necesitamos investigar en profundidad, solicitar documentos, tal vez viajar fuera de España para encontrar al detective de las Maldivas, estamos hablando de gastos que podrían superar los 20.000 euros. No me importa, respondí con determinación. Venderé mi casa si es necesario. Ese dinero no significa nada comparado con la justicia para mi hijo, y así comenzó mi guerra personal contra Rodrigo y Patricia. Mientras ellos creían que el caso estaba cerrado, yo apenas estaba comenzando a luchar. Una semana después de contratar a Marcos Delgado, recibí su primera llamada. Eran las 7 de la mañana y yo llevaba despierta desde las 4, incapaz de dormir más de unas pocas horas cada noche desde la muerte de Alejandro. Señora Cornejo, necesito verla hoy mismo, dijo con urgencia en su voz. He encontrado algo importante, muy importante. Nos encontramos en una cafetería discreta en el centro de Sevilla. Marcos llegó con una carpeta gruesa y una expresión seria que me hizo contener la respiración. Encontré al detective que su hijo contrató, anunció. Se llama David Mitchell, es británico y trabaja con turistas en las Maldivas. Alejandro le pagó 4.000 euros en efectivo por una investigación exhaustiva sobre Patricia Vega y Rodrigo Cornejo. Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Fotografías, transcripciones de mensajes, registros telefónicos.
Era como ver mi peor pesadilla documentada en papel. Patricia y su hermano habían estado planeando esto durante 14 meses antes de la boda, explicó Marcos. Aquí hay fotos de ellos juntos en hoteles, comiendo en restaurantes, besándose en su coche. David Mitchell hizo un trabajo increíble documentando todo. Las imágenes me revolvieron el estómago. Mi hermano y Patricia, comportándose como una pareja mientras mi hijo era engañado cruelmente. Pero hay más, continuó Marcos, sacando otro conjunto de documentos. Encontré irregularidades financieras significativas. 3 días después de la muerte de Alejandro, Patricia transfirió 32.000 euros de la cuenta conjunta que compartía con su hijo a una cuenta en las Islas Caimán. Una cuenta que, curiosamente, está a nombre de una empresa fantasma registrada por su hermano hace 2 años. Eso prueba que estaban coordinados en esto, dije, sintiendo una mezcla de dolor y satisfacción. Eso prueba la conspiración. Hay más. Marcos sacó su tableta y me mostró una serie de correos electrónicos. Logré acceder de manera, digamos, no del todo legal, a los correos de Patricia. Después de la muerte de Alejandro, ella intercambió varios mensajes con un hombre llamado Víctor Sokolov. Es un emigrante ruso que vive en Sevilla, conocido en ciertos círculos por ofrecer servicios de limpieza y disposición. ¿Disposición? Repetí, aunque sabía exactamente a qué se refería. El tipo que se deshizo del cuerpo de su hijo, confirmó Marcos sombríamente. Y aquí está el golpe de suerte. Víctor es un bocazas, le gusta presumir de sus hazañas. Frecuenta un bar en el barrio de Triana donde, según mis fuentes, ha estado hablando de un trabajo reciente muy bien pagado que involucró hacer desaparecer a un tipo muerto en un apartamento elegante. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto era exactamente lo que necesitábamos: evidencia, testimonios, conexiones que la policía podía investigar. ¿El inspector Ruiz sabe de esto?, pregunté. Todavía no, respondió Marcos. Quería mostrárselo a usted primero. Pero hay algo más, y esto es lo que realmente va a cambiar todo el caso. Sacó una memoria USB y la colocó sobre la mesa con ceremonia. ¿Recuerda que le dije que su hijo era inteligente? Bueno, era más inteligente de lo que Patricia y su hermano imaginaron. David Mitchell me contó que Alejandro, después de recibir todas las evidencias durante su luna de miel, grabó un video testimonial completo. Un video de 40 minutos donde explica todo lo que descubrió, nombra nombres, muestra documentos y deja un registro de sus intenciones de divorciarse de Patricia y denunciar a su hermano ante las autoridades. ¿Y dónde está ese video? Apenas podía contener la emoción. Lo envió por correo electrónico a 3 personas diferentes con instrucciones de que solo lo abrieran si algo le sucedía. Una de esas personas era su abogado personal, Fernando Jiménez. Otra era su mejor amigo de la universidad, Carlos Martín. Y la tercera, Marcos hizo una pausa dramática. Era su directora bancaria del Banco Santander, Elena Torres, quien tiene copias de todos los movimientos financieros sospechosos relacionados con la herencia. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de esperanza. Mi hijo había dejado un rastro, una trampa perfecta para sus asesinos. Fernando Jiménez contactó conmigo ayer, continuó Marcos. Recibió el video 3 días después de la muerte de Alejandro, cuando se activó el sistema automático de envío que su hijo había programado. Ha estado esperando el momento adecuado para actuar, queriendo asegurarse de tener todas las pruebas sólidas antes de moverse. Entonces, ¿tenemos todo lo necesario para llevarlos ante la justicia?, pregunté temblando. Tenemos suficiente para iniciar una investigación criminal seria, confirmó Marcos. Tenemos el video testimonio, las pruebas fotográficas del affair, los registros financieros sospechosos y ahora la conexión con Víctor Sokolov. El inspector Ruiz podrá solicitar órdenes de registro, intervención de comunicaciones, y si conseguimos que Víctor declare a cambio de una reducción de condena. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos que el caso contra Rodrigo y Patricia estaba comenzando a construirse de manera sólida. Hay que actuar rápido, advertí. Si sospechan que estamos juntando evidencias, podrían huir del país. Ya hablé con el inspector Ruiz esta mañana antes de reunirme con usted, reveló Marcos. Él está coordinando con la fiscalía. Creen que tendrán órdenes de arresto para esta misma semana.
Salí de aquella cafetería sintiéndome más viva de lo que había estado en semanas. Mi hijo no había muerto en vano. Incluso en su muerte, había encontrado la manera de asegurarse de que sus asesinos pagaran. El inspector Ruiz me llamó 2 días después. Su voz sonaba diferente, cargada de una energía que no había estado presente en nuestro primer encuentro. Señora Cornejo, necesito que venga a la comisaría inmediatamente y le sugiero que traiga a un abogado. ¿Un abogado? ¿Por qué yo necesitaría un abogado?, pregunté confundida. Porque usted es ahora una testigo clave en un caso de homicidio, encubrimiento y fraude financiero, explicó. Y porque vamos a necesitar su declaración oficial para proceder con las órdenes de arresto. Queremos asegurarnos de que todo se haga correctamente, sin ningún tecnicismo legal que pueda permitirles escapar. Llegué a la comisaría acompañada por el abogado Fernando Jiménez, el mismo hombre en quien Alejandro había confiado lo suficiente como para enviarle el video testimonial. Era un hombre de unos 60 años, con décadas de experiencia en derecho penal. Señora Cornejo, me saludó con calidez antes de entrar a la sala de interrogatorios. Su hijo vino a verme 2 semanas antes de su muerte. Me habló de sus sospechas, de lo que había descubierto. Me pidió que, si algo le sucedía, me asegurara de que usted estuviera protegida y de que la justicia se cumpliera. Es un honor ayudarla a cumplir su última voluntad. En la sala de interrogatorios, el inspector Ruiz nos mostró todo lo que habían recopilado. Era abrumador. Habían conseguido que Víctor Sokolov, el hombre que se había deshecho del cuerpo de Alejandro, aceptara testificar a cambio de una reducción significativa de su condena. Había proporcionado detalles escalofriantes sobre cómo había transportado el cuerpo de mi hijo hasta un lugar remoto en la sierra de Aracena, donde lo había enterrado en una fosa profunda. Las unidades de búsqueda están en camino al lugar que Víctor indicó, informó el inspector. Si sus coordenadas son precisas, deberíamos recuperar los restos de su hijo en las próximas 24 a 48 horas. La noticia me golpeó duramente. Saber que pronto vería confirmada de manera definitiva la muerte de Alejandro, que tendría que identificar sus restos, era casi insoportable, pero también era necesario. Necesitaba ese cierre, necesitaba poder darle un entierro digno. Además, continuó el inspector, hemos analizado el video testimonial que su hijo dejó. Es extraordinariamente detallado. Menciona fechas específicas, lugares de encuentros entre Patricia y su hermano, transacciones financieras sospechosas. Con este video, los testimonios de los contactos bancarios y ahora la confesión de Víctor. Tenemos un caso sólido. ¿Cuándo van a arrestarlos?, pregunté con urgencia. Mañana al amanecer, respondió. Hemos coordinado arrestos simultáneos para evitar que uno alerte al otro. Un equipo irá por Patricia Vega a su apartamento, otro irá por Rodrigo Cornejo a su casa. Ambos serán acusados formalmente de homicidio, encubrimiento, fraude y conspiración para cometer un crimen. Quiero estar allí, dije inmediatamente. Quiero ver sus caras cuando los arresten. El inspector Ruiz intercambió una mirada con Fernando Jiménez. No es procedimiento estándar, dijo, pero dadas las circunstancias excepcionales de este caso, creo que podemos hacer una excepción. Puede acompañarnos en uno de los vehículos, pero debe quedarse dentro y observar desde la distancia. ¿Entendido? Asentí vigorosamente. Necesitaba ver ese momento. Necesitaba ver cómo la justicia finalmente alcanzaba a los asesinos de mi hijo. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta mirando fotos de Alejandro, de bebé, en su primera comunión, en su graduación universitaria, el día que me presentó a Patricia. Tanta vida, tantos momentos hermosos, todo truncado por la traición y la codicia. A las 5 de la mañana me reuní con el equipo policial frente a la comisaría. Había 2 furgonetas llenas de agentes, todos con chalecos antibalas y expresiones serias. Me subieron a uno de los vehículos de apoyo junto con el inspector Ruiz. Vamos primero por Rodrigo, me informó. Su casa está más cerca. El equipo que va por Patricia partió hace 10 minutos. El viaje hasta la casa de mi hermano en el barrio de Los Remedios fue tenso y silencioso. Cuando llegamos, el sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Un hermoso amanecer para un momento tan oscuro. Los agentes bajaron de las furgonetas con eficiencia militar. Rodearon la casa, bloqueando todas las salidas posibles. Luego, 3 de ellos se acercaron a la puerta principal y tocaron con fuerza.
«Policía Nacional, abran la puerta». Pasaron varios segundos. Entonces vi movimiento en una ventana del segundo piso. La cortina se movió ligeramente y supe que Rodrigo estaba allí, mirando la escena con creciente horror, mientras comprendía que todo se había acabado. La puerta finalmente se abrió. Rodrigo apareció en pijama, despeinado, con los ojos llenos de pánico. Intentó mantener una expresión de confusión e inocencia, pero yo lo conocía demasiado bien. Podía ver el miedo real en cada línea de su rostro. «¿Qué significa esto?», demandó, tratando de sonar indignado. «¿Por qué la policía irrumpe en mi casa a esta hora?» «Rodrigo Cornejo, está usted detenido por homicidio, encubrimiento y conspiración criminal», anunció uno de los agentes, avanzando con las esposas. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia». «¡Esto es ridículo!», gritó Rodrigo, pero cuando intentó retroceder hacia el interior de la casa, 2 agentes lo sujetaron firmemente. «No he matado a nadie. Isabel, sé que estás detrás de esto. Estás loca de dolor y estás inventando fantasías». Me bajé del coche, incapaz de quedarme dentro por más tiempo. El inspector Ruiz no intentó detenerme. Caminé hasta quedar a pocos metros de mi hermano, lo suficientemente cerca para que pudiera ver mi expresión. «No son fantasías, Rodrigo», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Alejandro lo documentó todo, todo. El video testimonial, las pruebas financieras, las fotografías tuyas con Patricia». Y Víctor Sokolov confesó: «Nos va a llevar al lugar donde enterraste a mi hijo». Vi cómo el color abandonaba su rostro. Las esposas hicieron clic en sus muñecas, mientras sus piernas prácticamente cedían bajo él. «Isabel, hermana, tienes que entender», comenzó, pero su voz se quebró. «Fue un accidente. Nunca quise que muriera. Un accidente que decidiste encubrir», respondí con frialdad. «Un accidente que te apresuraste a monetizar, robando la herencia de mi hijo. Un accidente que celebraste con tu amante, la viuda que ayudaste a crear». Los agentes lo arrastraron hacia una de las furgonetas. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje del inspector coordinando el otro arresto. «Patricia Vega detenida. Resistencia mínima. En camino a comisaría». Rodrigo fue trasladado a la comisaría central, donde lo colocaron en una sala de interrogatorios. Yo observé desde detrás del espejo unidireccional mientras el inspector Ruiz comenzaba el interrogatorio oficial. Fernando Jiménez estaba a mi lado, tomando notas. «Señor Cornejo», comenzó el inspector, «tenemos evidencia sustancial de su participación en la muerte de su sobrino Alejandro Cornejo y el subsecuente encubrimiento del crimen. ¿Desea hacer una declaración?». Rodrigo había pedido un abogado, pero mientras esperaban, no podía contenerse. Las palabras comenzaron a fluir de él como un río desbordado. «Patricia me manipuló», dijo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Todo fue idea de ella. Ella investigó sobre la herencia de Alejandro. Ella se le acercó intencionalmente. Ella planeó seducirme para tenerme como cómplice. Yo estaba desesperado por el dinero. La gente a la que le debía amenazó con hacerle daño a mi familia». «¿Está culpando a la señora Vega de su decisión de empujar a su sobrino por las escaleras?», preguntó el inspector con escepticismo. «Fue un impulso. No calculé que estábamos tan cerca de las escaleras», sollozó Rodrigo. Cuando vi toda esa sangre, entré en pánico. Patricia fue quien llamó a Víctor. Patricia fue quien manejó todo el encubrimiento. Ella dijo que si cooperaba, compartiría la herencia conmigo. 50.000 euros fueron prometidos para mí una vez que todo se calmara. En ese momento, Patricia Vega fue traída a otra sala de interrogatorios. A diferencia de Rodrigo, ella llegó perfectamente compuesta, vestida con un traje de negocios impecable a pesar de la hora temprana. Su abogado, un hombre caro que reconocí como uno de los principales penalistas de Sevilla, ya estaba con ella. El contraste entre ambos interrogatorios era marcado. Mientras Rodrigo se desmoronaba, Patricia se mantenía fría y calculadora. «No tengo nada que declarar», decía una y otra vez. Toda esta investigación está basada en las acusaciones de una mujer en duelo que ha perdido contacto con la realidad. Mi esposo decidió dejarme poco después de nuestra boda. Eso es todo lo que sé. «¿Y el video testimonial que su esposo grabó durante su luna de miel?», preguntó el investigador a cargo.
El video donde documenta su affair con Rodrigo Cornejo, las transferencias financieras fraudulentas y su temor de que ustedes pudieran hacerle daño. Por primera vez vi una grieta en su armadura. Un destello de pánico cruzó sus ojos antes de que recuperara la compostura. No sé nada de ningún video, respondió, pero su voz tenía menos seguridad. Entonces supongo que tampoco sabe nada sobre Víctor Sokolov, continuó el investigador. El hombre que contrató para deshacerse del cuerpo de su esposo, el hombre que ha confesado todo y está, en este preciso momento, guiando a nuestros equipos de búsqueda hasta los restos de Alejandro Cornejo. La máscara finalmente cayó. Patricia se hundió en su silla, su rostro perdiendo todo color. «Quiero un acuerdo», susurró finalmente. «Quiero inmunidad a cambio de mi testimonio completo». «No hay acuerdos aquí», respondió el investigador con dureza. «Usted va a ser procesada al máximo alcance de la ley». 3 días después, recibí la llamada que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. El equipo de búsqueda había encontrado los restos de Alejandro exactamente donde Víctor Sokolov había indicado, en un bosque remoto de la Sierra de Aracena, a casi 2 horas de Sevilla, enterrado a 1,5 metros de profundidad. La identificación formal fue realizada mediante análisis dental y ADN. Mi hijo, mi hermoso hijo, reducido a restos que tuvieron que ser desenterrados de una tumba clandestina en medio del bosque. El forense confirmó que la causa de muerte había sido un traumatismo cráneoencefálico severo, consistente con una caída violenta por escaleras. El funeral se realizó una semana después. Fue una ceremonia privada. Solo amigos cercanos de Alejandro y algunos familiares lejanos que habían escuchado la horrible historia a través de los medios de comunicación. El caso había explotado en la prensa local, con titulares sensacionalistas sobre la viuda negra de Sevilla y el tío asesino. Mientras estaba de pie frente al ataúd cerrado de mi hijo, rodeada de flores blancas y el sonido de sollozos suaves, sentí una mezcla compleja de emociones, dolor profundo por la pérdida, rabia por la traición, pero también una extraña forma de paz sabiendo que había cumplido mi promesa. Había conseguido justicia para Alejandro. Fernando Jiménez se acercó después de la ceremonia. «Señora Cornejo, hay cuestiones legales de las que debemos hablar. Como usted sabe, Patricia Vega intentó reclamar la totalidad de la herencia de Alejandro bajo el régimen de gananciales del matrimonio. Sin embargo, dado que ella es la acusada de su asesinato, la ley española es clara. Un asesino no puede beneficiarse económicamente de su crimen». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté. «Significa que la herencia de Alejandro revierte a usted, su única heredera legal directa. Los 250.000 euros de la cuenta de ahorros, más el valor del apartamento que él compró, más cualquier otro activo. Estamos hablando de aproximadamente 340.000 euros en total. El dinero no significaba nada para mí. Hubiera devuelto cada céntimo por tener a mi hijo de vuelta. Pero lo que sí significaba era que Patricia y Rodrigo no solo habían perdido su libertad, sino también todo aquello por lo que habían asesinado. Quiero usar ese dinero para algo bueno», dije, «para crear una fundación en nombre de Alejandro, una fundación que ayude a víctimas de violencia familiar, que proporcione recursos legales a personas que están siendo manipuladas o abusadas por familiares cercanos». Fernando sonrió con aprobación. A Alejandro le habría gustado eso. El juicio comenzó 6 meses después. Fue un proceso mediático intenso que se extendió durante 4 semanas. Yo asistía cada día de las audiencias, sentándome en primera fila, obligándome a escuchar cada detalle horrible de cómo mi hermano y mi nuera habían planeado, ejecutado y encubierto el asesinato de mi hijo. La defensa de Rodrigo intentó argumentar que la muerte había sido accidental, un empujón desafortunado durante una discusión acalorada, pero la fiscalía presentó evidencia de que después del empujón, cuando Alejandro yacía inconsciente pero posiblemente todavía vivo al pie de las escaleras, Rodrigo había esperado casi 20 minutos antes de llamar a la ambulancia. 20 minutos cruciales en los que podría haberse salvado su vida. Esos 20 minutos no fueron accidentales, argumentó el fiscal. Fueron una decisión consciente de dejar morir a Alejandro Cornejo. Eso convierte este caso de homicidio involuntario en homicidio premeditado por omisión. Patricia, por su parte,
intentó distanciarse completamente de los eventos. Su defensa alegaba que ella no había estado presente durante la muerte de Alejandro, que había sido engañada por Rodrigo, que era otra víctima en toda esta tragedia. Pero el video testimonial de Alejandro fue devastador para su caso. Verlo proyectado en la sala del tribunal, escuchar su voz describiendo el affair, mostrando fotografías, documentando las irregularidades financieras, fue uno de los momentos más dolorosos y catárticos de mi vida. Patricia Vega no es una víctima, declaró mi hijo en ese video, mirando directamente a la cámara con una determinación que me partió el corazón. Es una manipuladora calculadora que se acercó a mí específicamente por mi dinero. Y si algo me sucede después de que confronte a estas personas sobre lo que he descubierto, quiero que el mundo sepa la verdad. El jurado deliberó durante 2 días. Cuando regresaron con sus veredictos, sentí que el mundo se detenía. Rodrigo Cornejo, culpable de homicidio con agravantes, encubrimiento y fraude. Sentencia: 23 años de prisión. Patricia Vega, culpable de conspiración para cometer asesinato, encubrimiento y fraude. Sentencia: 20 años de prisión. Cuando el juez golpeó su martillo y declaró las sentencias finales, me permití llorar por primera vez desde el funeral. Pero estas no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. La justicia había prevalecido. Han pasado 2 años desde el juicio. La Fundación Alejandro Cornejo es ahora una realidad sólida, operando desde una oficina en el centro de Sevilla. Hemos ayudado a más de 50 familias a navegar situaciones legales complejas relacionadas con abuso familiar, manipulación financiera y violencia doméstica. Cada caso que atendemos me recuerda a mi hijo, a su sentido de justicia, a su deseo de hacer el bien en el mundo. A través de esta fundación, Alejandro sigue vivo de una manera que nunca esperé posible. Rodrigo y Patricia permanecen en prisión. Ninguno ha intentado contactarme, y yo no tengo ningún deseo de verlos. He cortado completamente los lazos con esa parte oscura de mi pasado. Algunos familiares me han criticado por destruir la familia, por no perdonar, pero yo he aprendido que algunas traiciones son imperdonables y que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por el amor y la lealtad. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario, siento una mezcla de tristeza perpetua por la ausencia de Alejandro y orgullo por todo lo que he logrado en su nombre. Mi hijo fue traicionado por aquellos que debían protegerlo, pero su muerte no fue en vano. Su testimonio salvó incontables vidas al exponer a sus asesinos y evitar que pudieran hacer daño a otros. He vendido mi antigua casa y me he mudado a un apartamento más pequeño pero acogedor. No necesito mucho espacio ahora que vivo sola, pero las paredes están llenas de fotografías de Alejandro en cada etapa de su vida, recordándome diariamente por qué hice lo que hice, por qué nunca me rendí en la búsqueda de justicia. A veces, en las noches silenciosas, me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera decidido visitar a Patricia aquel martes de octubre. ¿Habrían salido impunes de su crimen? ¿Habrían seguido viviendo sus vidas, disfrutando del dinero manchado de sangre de mi hijo? La idea me aterra, pero también me recuerda la importancia de confiar en los instintos maternales, de no permitir que el silencio y la complacencia encubran los crímenes. El detective Marcos Delgado se ha convertido en un buen amigo. A veces almorzamos juntos y hablamos sobre casos nuevos en los que está trabajando. Él dice que mi historia lo inspiró a enfocarse más en casos de violencia familiar, a usar sus habilidades para ayudar a víctimas que de otra manera no tendrían voz. Fernando Jiménez, el abogado de Alejandro, se retiró el año pasado, pero sigue siendo miembro del consejo directivo de la Fundación. Su experiencia y sabiduría han sido invaluables para guiar nuestra organización. Y el inspector Gabriel Ruiz, quien creyó en mí cuando mi historia sonaba descabellada, quien trabajó incansablemente para construir el caso contra Rodrigo y Patricia, se ha convertido en un defensor vocal de las víctimas de crímenes familiares. Da charlas en universidades sobre la importancia de tomar en serio las denuncias de familiares preocupados, incluso cuando la evidencia inicial parece circunstancial. He aprendido que el duelo nunca realmente termina. El dolor de perder a Alejandro es algo que cargaré conmigo hasta mi último día, pero también he aprendido que el dolor puede transformarse en propósito, que la tragedia puede convertirse en un catalizador para el cambio positivo.
Mi mensaje para cualquiera que esté viendo esto, para cualquiera que sospeche que un ser querido está en peligro, que intuya que algo está terriblemente mal, es simple. Confíen en sus instintos. No permitan que el miedo a causar problemas, a parecer paranoicos o a romper la paz familiar los silencie, porque a veces ese instinto maternal, paternal o fraternal es la única línea de defensa que tiene alguien contra un peligro real. Y para aquellos que han perdido a alguien a manos de la violencia familiar, quiero que sepan que no están solos, que la justicia es posible, incluso cuando parece inalcanzable, que vale la pena luchar, vale la pena resistir, vale la pena no rendirse nunca. Alejandro me enseñó eso con su último acto, el video testimonial que grabó sabiendo que podría necesitarse. Incluso enfrentando su mayor miedo, encontró el coraje para documentar la verdad. Y esa verdad fue lo que finalmente trajo justicia. Termino esta historia frente a la tumba de mi hijo, en el hermoso cementerio de San Fernando en Sevilla. La lápida es de mármol blanco, con su nombre, sus fechas y una inscripción que elegí cuidadosamente. Alejandro Cornejo, hijo amado. Su verdad trajo justicia. Su memoria inspira cambio. Coloco flores frescas cada semana. Le hablo como si pudiera escucharme, contándole sobre la fundación, sobre las vidas que estamos ayudando, sobre cómo su legado sigue creciendo. Y mientras me alejo del cementerio en este soleado día de primavera, con el peso del dolor pero también con la ligereza de saber que cumplí mi promesa, siento que Alejandro estaría orgulloso. No solo de la justicia que conseguimos, sino del bien que estamos haciendo en su nombre. Esta es mi historia, la historia de una madre que se negó a permitir que el asesinato de su hijo quedara impune. La historia de cómo la determinación, el amor maternal y la búsqueda incansable de la verdad pueden prevalecer incluso contra las conspiraciones más oscuras. Y si mi experiencia puede ayudar, aunque sea a una persona, si puede inspirar, aunque sea a una familia, a buscar justicia, entonces todo el dolor, toda la lucha, todo el sufrimiento habrá valido la pena. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar la historia de Alejandro. Y recuerden, la familia no es definida por la sangre, sino por el amor incondicional y la lealtad inquebrantable. Todo lo demás es solo una ilusión que puede desmoronarse cuando la codicia y el egoísmo entran en juego. Mi nombre es Isabel Cornejo. Tengo 64 años ahora, y aunque perdí a mi único hijo, gané un propósito que me sostiene cada día. En su memoria, seguiré luchando por la justicia, siempre.